Buenas tardes a todos y todas. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con todos ustedes presentes, conocerles, felicitarles por la organización de este congreso. Realmente es un esfuerzo valioso que devela el nivel que tiene la organización sindical en Panamá y que, bueno, que es una carta de presentación para toda la sociedad panameña. Se fustiga, se dicen muchas cosas de los sindicatos, se criminaliza a la organización y no saben el nivel que tienen todos y todas aquí presentes. Yo estoy muy contenta de compartir esta tarde con ustedes. Dicho esto, bueno, paso a presentarles, si me la pueden proyectar, una presentación que he trabajado con mucho cariño para que ustedes tengan un pantallazo de lo que fue y lo que es todavía el impacto de la pandemia en Panamá, sus efectos antes de pandemia, durante y posterior. Ok. Brevemente, ¿cuáles eran los impactos? ¿Cuáles fueron las actividades económicas más afectadas? Se bloqueó el mundo, se cerraron todas las puertas, el mercado mundial, hubo restricciones tanto a nivel mundial como a nivel interno. Hubo afectaciones de la oferta y la demanda. Lo que este país tiene un mercado, un libre mercado. Entonces, si afectamos la oferta y demanda del modelo que seguimos, obviamente íbamos a vernos afectados, igual que todos los países de la región. Hubo impactos económicos, la caída del crecimiento del Producto Interno Bruto, se bloqueó el mercado de trabajo, tuvimos efectos fiscales, precios de bienes y servicios caen, la disminución de la inversión directa extranjera, el aumento de la deuda pública, que todavía tenemos sobre eso mucho que hablar. Las principales actividades económicas afectadas, precisamente las que favorecen el país, el Canal de Panamá, la zona libre de Colón, el transporte aéreo marítimo, el sector primario, el comercio al por mayor y menor, salud, enseñanza, que son aquellos sectores precisamente de la economía que generan más empleo. El comportamiento de nuestra economía, cómo veníamos nosotros, la dinámica del mercado, de la producción total del país. Veníamos cayendo en una desaceleración de nuestra economía, pero que al 2020, producto de la pandemia, igual que todos los países de la región, cae en menos de un 17% de crecimiento, para recuperarnos durante el 2021 a un 15.3%, más allá de las expectativas y de los planteamientos de los organismos nacionales e internacionales que planteaban que Panamá podría crecer para el 2021 entre un 9 y 10%, fue superado. Pero ¿cómo fue superado este crecimiento? ¿Por qué tenemos un crecimiento de 15.3%? Acá en la misma gráfica, solo que aquí se hace un planteamiento de la variación porcentual. A pesar de que crecimos un 15.3% durante el año pasado, lo que se generó en riqueza fue menor a lo generado en el 2019. Quiere decir que a pesar de que tenemos un porcentaje alto de crecimiento, nuestra riqueza no llegó a los niveles que tuvimos durante el 2019. Las actividades que se vieron más afectadas ya se las había señalado anteriormente, pero cómo eso impactó directamente a la población económicamente activa, al trabajo. Bueno, se disminuyó en proporciones impresionantes, más del 63% en varias actividades, 52% en explotación de minas y canteras, suministro de gas, electricidad, hoteles, servicios, la banca, la educación, todos disminuyeron. Todas las tasas que vemos en valores rojos son aquellas actividades que tuvieron el más fuerte impacto en la pérdida de empleo, por supuesto, porque se cerraron el mercado de trabajo. Pero esto que trajo como consecuencia el aumento de la informalidad. Para el momento de pandemia 2020 alcanzó un total de 52.8%, o sea, más de la mitad de los que laboraban eran informales. Esa tasa hoy es el de 48.2%, o sea que independientemente que nos recuperamos a un 15% y que se reactivaron los contratos de trabajo y que se abrió el mercado de trabajo y ya prácticamente tenemos una opinión de parte del sector público y del presidente de que ya la pandemia se venció, se acabó y la superamos, nuestros niveles de informalidad son del 48.2%. O sea que ese 15.3% que hemos crecido en economía, en nuestra producción de riqueza, no ha permeado en el trabajo. Sigue siendo sustentado por el sector informal.
algunas variaciones de las actividades, de la producción. ¿Qué actividades movieron o motivaron a que creciéramos un 15.3 el año pasado? Las actividades en las que se sustentó ese crecimiento fueron la explotación de minas y canteras, el suministro de electricidad, agua y gas, el sector construcción, el comercio al por menor y mayor, el transporte, almacenamiento y comunicaciones. Casualmente, las mismas actividades que mueven la economía panameña durante toda la historia, el recorrido económico que teníamos. Estas actividades son importantes que las reconozcamos porque no solamente son las actividades que ahora han despuntado el crecimiento de Panamá, sino que a lo largo de la trayectoria de Panamá siempre han sido las mismas actividades del sector servicios, sector terciario, las que dinamizan la economía panameña. Estas eran unas proyecciones que tenían organismos nacionales e internacionales con respecto al crecimiento de Panamá. Desde nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, para el 2021 íbamos a crecer al 9% y al 2022 debemos crecer este año al 7%. Plantea la CEPAL, tienen expectativas un poco más elevadas, y el Fondo Monetario Internacional que crecíamos a un 12% y de hecho crecimos a un 15% en el año pasado. Este año plantea un crecimiento por encima del 8%. Pero el crecer en riqueza, ¿qué representa para los panameños? ¿Eso qué tan importante es? ¿Por qué tenemos que alegrarnos cuando nos dicen que crecimos arriba del 10%? ¿Eso qué significa? ¿Cómo se traduce eso en la población? ¿En qué se traduce? Si Panamá mantiene esos niveles de desigualdad, esos niveles de pobreza, impensables en toda la región latinoamericana. Nosotros tenemos niveles de desigualdad solamente superados por Brasil y por Colombia. O sea, la desigualdad en Panamá es elevada, es alta. Tenemos, sí, un alto crecimiento económico, pero que no se traduce en bienestar para la población. De igual forma, esa desigualdad va por el tema de la distribución de la riqueza. Nuestra distribución de la riqueza es comparable solo con países del África. Y ese es un tema que no les vengo a decir yo, que ya han escuchado mucho tiempo antes. En Panamá persiste la desigualdad, persiste la inequidad. Pero ¿por qué persiste la desigualdad y por qué persiste la desigualdad y por qué persiste la pobreza? Fíjense, este reparto de la pobreza en América Latina son datos de 2019. Aquí podemos ver en Panamá cómo se evalúa, cómo estamos en niveles de pobreza antes de la pandemia. Posterior a ella, la situación, por supuesto, se tiene que haber agravado. Claro, esas cifras oficiales con respecto a la pobreza al 2022 no tenemos. El indicador por excelencia que nos denota la desigualdad es el índice de Gini. Panamá tiene un nivel de desigualdad de 49.8. La aspiración es que mientras menor sea ese índice, mejor es. Los índices, por ejemplo, que nosotros podemos aspirar a tener, el promedio de los índices de los países de la OCDE, que es de 36.5, mientras menor sea el índice, es mejor para los países. Nosotros tenemos un índice de Gini que llega a niveles de Colombia y Brasil, como les planteaba anteriormente, solamente el gráfico ilustrativo. Ok. ¿Por qué tenemos esa desigualdad? ¿Por qué tenemos esa pésima distribución de la riqueza? Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico ilustrativo de la pérdida de poder adquisitivo que tienen los salarios en Panamá. Cómo ha ido cayendo. Al 2021, la pérdida del poder adquisitivo era de 29, en valores, en balboas, $29, casi $30 es lo que es la pérdida del poder adquisitivo del asalariado. Y estamos hablando del salario mínimo en Panamá. O sea, que ha ido aumentando. No solamente la pérdida de poder adquisitivo, también tenemos un desequilibrio en la retribución de los factores. La remuneración de los asalariados al 2010 representaba un 38% del total de la riqueza. El excedente de explotación, o sea, la renta de los empresarios, representaba un 34%. Había como un equilibrio entre lo que ganaba la masa asalariada y lo que se generaba a través de la renta de los empresarios. 20 años después, al 2019, eso ha mostrado un gran desequilibrio. Ahora tenemos, por ejemplo, que la remuneración de los asalariados bajó de un 38% a un 26% y el excedente de explotación o renta de los empresarios subió de un 34% a un 56%. Gráficamente lo tenemos así. Cuando ¿Cuándo se logró ese desequilibrio? ¿Cuándo se marca ese desequilibrio y empieza a crecer de manera exorbitante hasta llegar a estos límites que tenemos actualmente? Esta es una parte de la explicación
del desequilibrio, de la desigualdad, de la distribución de la riqueza, el tema de los salarios. Otra de las explicaciones del por qué hay esta desigualdad en Panamá y por qué no permea esa riqueza es la concentración de la producción en el país. Tenemos una forma de producir que no ha cambiado durante toda la historia patria. Siempre nos concentramos en actividades relacionadas con la economía interna, transporte, comercio, construcción, y en las actividades relacionadas con el mundo, con el resto del mundo, minas y canteras, el Canal de Panamá, puertos y zonas libres. Esas son las actividades que generan riqueza en el país. Y el resto de las actividades, entonces, no hay políticas que las incentiven ni las movilicen. Ahí vamos a ver este tema de las actividades que movilizan o que son el motor de crecimiento del país. Ahí ya se las mencionaba, las habíamos visto. Ay, le agradezco, sí. ¿Cuáles son las que más generan riqueza en el país? Y que si las concentramos a nivel de sectores, sector primario, sector secundario y sector terciario, podemos ver cómo a través de la historia, así como ha variado el tema de la redistribución de la renta, cómo antes la parte verde clara era es el sector servicios. La más clarita. La parte verde caña es el sector secundario y la parte más oscura es el sector primario, que otrora, hace mucho tiempo ya, desde los 90, de los 80, la participación del sector primario era más elevada. Ha ido cayendo y cayendo a través de la historia hasta ser hoy un 6.4% de la producción del país. El sector secundario también fue disminuyendo un 25% hasta llegar a ser un 18%. Y el sector terciario es el que ha ido creciendo y creciendo. O sea, hay una hipertrofia entre los sectores que dinamizan la economía. Si concentramos todo en el sector servicios, ¿y dónde está el sector servicios? Panamá y Colón. Y el resto de las provincias, ¿cómo se dinamiza esa economía y cómo se generan polos de desarrollo en las partes del interior del país o de las provincias donde no existe puertos, donde no existe Canal de Panamá, donde no exista sector financiero fuerte? ¿Qué podemos hacer en estas provincias? Fíjense, después de pandemia, en el 2019, ¿cómo ha variado la composición de los sectores en la economía? Levemente podríamos decir que en tiempo de pandemia aumentó el sector primario. ¿Pero por qué aumentó el sector primario en tiempo de pandemia? Porque lo necesitábamos. Porque nosotros y todavía somos dependientes de las importaciones de alimentos. Casi que todo, o sea, el mercado, la producción nacional no abastece toda nuestra demanda. Y siempre importamos los productos de afuera. Para el tiempo de pandemia, que los mercados mundiales estaban cerrados, ¿qué nos tuvimos que ver abocados? Nos tuvimos que ver abocados a potencializar el sector primario y creció levemente hasta un 8.72%. Y eso lo vemos de manera favorable, porque en ese momento, en media crisis, el gobierno volteó su mirada hacia el sector primario porque lo necesitaba. Y allí entonces potenció un poco o se preocupó un poco por el sector primario de la economía. Y también mucho de eso es explicado por la explotación de minas y canteras, que es un sector fuerte que moviliza el sector primario. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Hay que transformar esa forma de producción. O sea, tenemos que cambiar esa hipertrofia que hay en el país, que permanente y perennemente diseña políticas para fortalecer el sector servicios, como si solo allí debiese crecer el país, olvidándose del resto de los sectores económicos que deben crecer también. Entonces, si no estamos legislando políticas públicas, políticas de Estado para favorecer esos otros sectores, entonces no estamos haciendo una equitativa distribución de la riqueza. Se concentra la riqueza en ese sector y el resto de los sectores entonces no se dinamiza. Allí es que estamos cometiendo los errores y estamos agravando la situación, exacerbando la situación de desigualdad que hay en el país. Entonces, parte de muchas propuestas de qué hacer y cómo poder nosotros superar la pandemia, superar la crisis de pandemia, superar las inequidades de país, las desigualdades, parte por procurar la equidad y igualdad de distribución de la riqueza, que haya un menor impacto ambiental,
que se potencie el sector primario y secundario, que se generen empleos equitativos y de calidad, que se impulse el teletrabajo, que se generen equilibrios territoriales, que se focalice el gasto social, que se combata la corrupción y se fortalezca la institucionalidad. Son parte de las apuestas que en muchos foros se llega a la conclusión de que eso es lo que necesita el país. Entonces, pero específicamente nosotros le apostamos como academia, y le digo desde la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, le apostamos mucho a la transformación para lograr de la equidad a través del desarrollo del sector primario y del sector secundario. O sea, pensamos que por allí se debe partir, por supuesto, en la planificación, debe partirse de la planificación. En Panamá no hay planificación. Veníamos contando que hace mucho tiempo aquí la planificación es de cada 5 años, cada quinquenio cambia una política y sigue pero no hay una continuidad de política de Estado que los gobiernos que son transitorios respeten y continúen esas políticas. No hay políticas sostenibles de empleo, no hay políticas sostenibles ambientales, no hay políticas sostenibles en materia de sector primario o agrícola. Entonces, por allí va nuestra propuesta. De por qué el sector primario ha repuntado en este momento a partir de la explotación de minas y canteras, conociendo la forma en que ese estilo de producción impacta ambientalmente al país. Sabiendo lo que produce, no le podemos apostar todo a eso. ¿Por qué? Porque sí, se genera riqueza, pero no se distribuye y afecta al ambiente. Y claro, todo lo que nos planteaba anteriormente el colega Anastasio Rodríguez es cierto. O sea, este tipo de actividades extractivistas, sí, movilizan la economía, suben, impactan el Producto Interno Bruto y crecemos a un 15.3%, pero ¿eso en qué favorece al país? O sea, ¿de qué forma esto lo favorece? Nosotros decimos, sí, hay que potenciar el sector primario, pero no a través de las minerías, sino a través de transformarlo de manera que se rompa esa hipertrofia sectorial que tiene el país. El planteamiento que implique sostenibilidad, o sea, que se potencie el sector primario, pero de manera sostenible, no de una manera extractiva que afecte de manera al ambiente. Fíjense aquí, las exportaciones de los principales productos, estamos hablando del sector primario. En millones de dólares, 1.065 millones de dólares, estos datos para el 2020, en minerías, metales de cobre y concentrados. En cambio, nuestros productos del sector primario, ya sea banano, pescado, madera, harina, carne bovina, no superan los 150 millones de exportación. Entonces, ¿por qué no concentrar un poco más y fortalecer estos rubros que realmente ayudarían a impulsar el sector primario y no solamente concentrarnos en las minerías? ¿En virtud de qué? De la soberanía alimentaria. Aquí lo que se estaría ganando doblemente, decíamos en economía, no es matar 2 pájaros de un mismo tiro, sino salvar 2 pájaros de un mismo nido. En este caso, lograríamos equilibrar la hipertrofia sectorial que hay entre un gran crecimiento del sector terciario, en detrimento del secundario y del primario, pero aparte de que logramos equilibrar esos sectores, también logramos la sostenibilidad y la soberanía alimentaria. Entonces, eso sería un ganar-ganar. Deberíamos concentrar nuestras energías, nuestras políticas de Estado en algún momento, cuando las podamos consensuar, ya a través de mesas de diálogo, a través de diálogos o concertaciones nacionales de alto nivel, de diseñar políticas que vayan dirigidas a potencializar el sector primario. No puede ser, por ejemplo, que se den escenarios en el tema del Tratado de Libre Comercio que nos pintaban que iba a beneficiar al consumidor y al final no nos benefició. ¿Dónde se quedan los beneficios de los tratados de libre comercio? En un 32% en las cadenas de supermercados, en un 50% en los supermercados y negocios de tamaño mediano y apenas un 20% llega a los kioscos pequeños, que son precisamente lo que utiliza más la gente pobre. O sea, la gente pobre no generalmente acude a un gran supermercado o a una cadena de supermercados o a un mercado de abasto, sino que acude a los mercados locales. ¿Por qué? Por el tema de movilización, por el tema de que no tiene el recurso para hacerlo. Entonces, ¿dónde se concentran las ganancias?
De nada sirve que los alimentos lleguen libres de aranceles si no se beneficia al consumidor, sino que se benefician las grandes cadenas de supermercados. Amén de esto, ha disminuido en el país la cantidad de hectáreas sembradas, la cantidad de explotaciones agropecuarias. Eso lo demuestran los censos nacionales agropecuarios, de la pérdida de tierras y de hectáreas dedicadas a la agricultura y al sector agropecuario. ¿Qué hacen nuestros productores y los hijos de nuestros productores? Abandonan el sector y se dedican a otro trabajo, ya sea que se vienen al sector salud, al sector de seguridad pública, o vienen a la construcción y abandonan el sector productivo. Ajá. Esto es importante, que a pesar, además, que el sector agropecuario, que es el que pretendemos impulsar, el del sector primario, es uno de los que mayor empleo genera. O sea, que además de que lo necesitamos para la soberanía alimentaria, los trabajadores que están en ese sector son los peor pagados. Los peor pagados de casi todas las actividades económicas, excepto las trabajadoras domésticas. Pero los peores salarios están concentrados en esa área. Y cada vez es mayor la diferencia salarial. Generan mucho empleo, generan alimentos, generan sostenibilidad y soberanía alimentaria y no le estamos dedicando políticas de empleo. No le estamos protegiendo. Mira el apoyo total a la agricultura en Panamá. Apenas representa el 0.77% del Producto Interno Bruto. Comparado, somos, por ejemplo, Nicaragua, Honduras, República Dominicana destinan más a apoyar, más de su Producto Interno Bruto a apoyar la agricultura que Panamá. ¿Cómo es posible una situación como esta? De igual forma, acá, la forma en que nosotros, los créditos que se dan al sector agropecuario, en el caso panameño, son mucho menores que los que se dan, por ejemplo, en Costa Rica, que es nuestro país vecino. Se dan más crédito agropecuario, más tasas de interés blando para apoyar el sector agropecuario que en Panamá, que en Panamá la mirada es hacia otro lado, hacia el sector servicios. El sector agropecuario requiere políticas de Estado sostenibles, dice la Cámara de Comercio. También lo opina igual la OIT, también lo opina igual la FAO, que hay que generar políticas de empleo políticas dirigidas al sector primario, no solamente para generar más empleo de mayor calidad, con mayores salarios, sino garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. ¿Y por qué hacemos este énfasis? Este énfasis en el sector primario es para romper esa matriz de crecimiento errada que tenemos en Panamá, que solo se concentra en el sector servicios y deja de lado el sector secundario y el sector primario. La idea es que crezcan a un mejor ritmo de manera tal que podamos nosotros aprovechar la coyuntura de la pandemia para meter en agenda el tema del sector primario, de la agricultura, del sector agropecuario, del sector agrícola y el sector pecuario, que se involucren, que queden en agendas, pero de manera decidida, que se apoyen los sectores, que no haya esa migración del campo a la ciudad, buscando esos trabajos del sector terciario, buscando los trabajos cíclicos del sector construcción, que en algún momento toda esa masa obrera queda desempleada. Entonces, debemos generar otros polos de desarrollo. Nosotros le apostamos a que podemos equilibrar esa hipertrofia sectorial en Panamá a través del impulso del sector primario e incluso del sector secundario que ayuda a transformar los insumos que provienen del sector primario de la economía. Esto mejorará, garantizará nuestra seguridad alimentaria, mejorará salarios del sector, mejorará créditos al sector, ayudará a equilibrar fuerzas, equilibrar la producción del país y, por supuesto, tiene como consecuencia inmediata una mejor distribución de la riqueza, unos menores índices de desigualdad en el país. Muchas gracias.